Y durante mucho tiempo he querido tener este tema de escatología. Y les quiero decir que es difícil, pero de gozo. Es difícil, pero asistido por el Señor, por su palabra, por su Espíritu, queremos estudiar estas cosas. Son importantes para todo creyente. Entonces, yo les pido que oren para que el Señor nos dé corazones receptibles a su palabra y para que yo pueda explicarlo de la mejor manera. Lo primero que tengo que decir en esta mañana es que el Señor salvó a su pueblo, lo salva y lo salvará. Todo creyente sabe eso. La obra de la redención es un hecho planeado en la eternidad por Dios, sus profecías cumplidas en Cristo, en su venida a esta tierra, su completa y perfecta obra, la cual se aplicó a su pueblo. No solamente es un hecho del pasado, sino que está presente, y ese evangelio sigue cambiando vidas hoy, y nos sigue cambiando, transformando, pero al mismo tiempo nos hace ver con esperanza, ya que no hay nada que acontezca que no haya sido ordenado por Dios. Ya todo ha sido ordenado por Dios. Y incluye el completo establecimiento del reino de Dios. Los creyentes podemos mirar con gozo al futuro y saber que Dios vencerá y que los que están con Él también vencerán. Debe haber gozo. Todo creyente espera a un Cristo glorioso que vendrá. El evangelio que se nos ha dado para creer, las buenas noticias para el pecador, que hay perdón y vida en Cristo, para la gloria de Dios, no está separado de los acontecimientos futuros. Escuche muy bien esto. El evangelio no está separado de los acontecimientos futuros. A veces pensamos que el evangelio es aparte de lo que sucederá. No, el evangelio tiene incluido eso. Es interesante que cuando aquel malhechor al lado de Cristo en la cruz del Calvario recibió la luz del evangelio, viendo su condición pecadora y reconociendo la justicia de Cristo, ustedes recuerdan, ¿verdad?, lo que él dijo: sí, yo merezco, pero él no, él es justo. Y él ahí en Lucas 24, él dice algo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vea, ese hombre, vean lo que pasó. Ese hombre reconoció su condición pecadora, reconoció que Cristo es el único que le podía salvar, y dijo algo más: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo no había dicho nada. La luz del evangelio le llegó a él por gracia. Soy pecador, necesito de Cristo, y yo sé que Cristo vendrá un día. El evangelio está incluido ahí. Está incluida esa venida de Cristo. Dios le reveló a él de una forma milagrosa ese evangelio para que él creyera en Cristo. Cristo le salvó. Vamos a buscar Tito capítulo 2, versículos 11 al 15. Tito capítulo 2. Capítulo 2, versículos 11 al 15, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Ven ahí cómo el apóstol nos habla de que hemos sido salvos por gracia,
de nuestra condición delante de Dios, de vivir en este mundo, pero también ese evangelio incluye esa venida de nuestro Señor. Lamentablemente hay quienes piensan de este modo: nosotros predicamos el evangelio para que la gente se salve. Una vez que son salvos y si están interesados en una doctrina cristiana más profunda, podemos enseñarles de profecía. Muchos piensan así. Hablemos desde el evangelio. Hablemosles del evangelio de Cristo, pero si más adelante están interesados en algo más profundo, enseñemos escatología. No, aquí el apóstol Pablo nos está hablando inmediatamente de esa venida de Cristo. Es como cuando las personas le hablan a las personas de Cristo, de su evangelio, y les niegan la ley de Dios. Es lo mismo. Eso no puede ser. No puede haber un divorcio entre el evangelio y la escatología, sino que el evangelio nos incluye una salvación futura. La profecía ya está escrita, no tenemos o no debemos agregar más y la esperamos. Por eso decimos junto con el apóstol Juan: amén, sí Señor, ven. Todo cristiano debe decir eso: amén, sí ven Señor Jesús. Entonces, ¿qué es escatología? ¿Qué es escatología? Porque podemos hablar, ¿y qué es escatología? No podemos asumirlo. Es el estudio de doctrina de las cosas futuras. Viene del griego eschatos, que significa último, final o postrero, y logos, palabra o estudio. Entonces de ahí viene la palabra escatología. Entonces no debe haber un divorcio entre lo que es el evangelio y la escatología. Hay dos actitudes comunes en el cristianismo con respecto a lo que es la escatología. Entonces tenemos dos básicamente. Tenemos fanáticos. Son todos aquellos que piensan, predican y estudian este tema. Son todos aquellos que sobreenfatizan esta doctrina y dejan de lado el mensaje central del evangelio. Las doctrinas como la justificación, la santificación y la redención. Son todos aquellos que pasan leyendo en el periódico a ver qué va a pasar en el lejano oriente. Son todos aquellos que han visto todas las series de la película Dejados Atrás. Son fanáticos, andan buscando quién anda predicando ese tema para ver qué es lo que dice nuevo, a ver si concuerda con lo que ellos dicen. Buscan dar respuesta a toda enseñanza que está relacionada en las cosas. Yo sí sé lo que significa eso. Yo sí sé. Aún pueden llegar al extremo de entrar en discusiones poco edificantes para defender posiciones que han creído sin verdaderas bases bíblicas. Entonces se meten de cabeza y dejan de lado un montón de cosas importantes. La escatología es importante, sí, pero no podemos dejar de lado la redención, la santificación, la justificación. Es parte, es un balance. El Señor nos ha dejado esto en su palabra y debemos estudiarlo todo como un conjunto. Por otro lado, esos son los fanáticos, y por el otro lado están los que lo hacen más práctico. A mí, enséñeme algo que tenga que ver con familia, con el hogar, con cómo ayudar a los hermanos, pero no me hable de escatología. Estoy cansado de eso. No quiero más de eso. Al final algo va a pasar. El Señor algo hará y algo va a pasar. Entonces, mientras tanto, no me preocupo por eso. Esa actitud tampoco está bien. No podemos pensar de ese modo. Y muchos se han mantenido al margen. Entonces, debemos estudiar estas cosas. Entonces, ¿cuáles son nuestros propósitos al estudiar el tema de la escatología? ¿Cuáles deben ser nuestros propósitos de este estudio? En primer lugar, hermanos, una vida de piedad. Una vida de piedad. Vamos a buscar Lucas capítulo 12, versículo 40. Lucas capítulo 12, versículo 40. Arles, ¿puedes leerlo? Lucas 12, 40. Sí. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Exactamente. El Señor dijo, deben estar ¿cómo? Preparados.
Cristo llamó a los suyos a estar preparados a una vida de velar, a una vida de piedad en el temor del Señor. Vamos a buscar también Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Hermano Juan, ¿lo tiene? Primera de Pedro 4:7. Puede leerlo en voz fuerte. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Dice, sed pues sobrios y velad en oración. Este estudio no tiene el propósito, wow, ahora cómo sé de escatología, amén, sí podemos aprender bastante, pero más que eso, llevar nuestras vidas a una vida de piedad, en el temor del Señor, a considerar las palabras de Cristo. También debe ser de aliento a nuestras vidas y de gozo. Pablo también habla del día del Señor, en el cual está hablando de aquellos que durmieron en Cristo, y a los que están vivos les dice que ellos también estarán con el Señor, y todos finalmente estarán con Cristo por siempre. Primera de Tesalonicenses 4:18. Primera de Tesalonicenses 4:18. Trate de buscarlo porque puede hacer que le pida que me ayude con algún versículo. Fiorella, Primera de Tesalonicenses 4:18, ¿qué dice? Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuántas veces nos hemos alentado los unos a los otros en medio de angustias, tribulaciones y pruebas, diciéndole a ese hermano, pronto estaremos con Cristo por siempre? El Señor vendrá. Alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Cristo viene. Con admiración su pueblo espera verle nuevamente y ser glorificado por sus santos. Mientras los que no creyeron ni obedecieron el Evangelio serán excluidos de su presencia, sufriendo eterna perdición. Somos conscientes de algo, de que la justicia no reina en este mundo. ¿Sabían? ¿Verdad? Todos sabemos. Vemos cosas, la justicia no reina en este mundo. La gente, ¿qué piensa? ¿Qué piensa la gente? Que una mayor educación va a ser lo que va a arreglar este mundo, una mejor educación. Que una mejor distribución de las riquezas es lo que va a arreglar todo. Que si arreglamos el problema del uso de los recursos naturales, estamos bien. Ya esto se va a... Una mayor tolerancia, eso va a solucionar este mundo y los problemas. Hermano, nada de eso. Cristo vendrá y Él establecerá su reino y la justicia será para siempre. Nuestra esperanza está en el Señor, en Jesucristo. Y debe haber gozo de que ese día venga. El juez de toda la tierra traerá una verdadera justicia a este mundo. Además, todo cristiano, todo creyente espera el día glorioso del Señor. Yo muchas veces les he dicho, en esas tardes hermosas en que vemos esos celajes impresionantes, como el Señor nos pinta cada tarde cuadros, ¿verdad?, diferentes. Una tarde no es igual a otra. Y yo imagino cómo será ese día en que Cristo venga. Y su pueblo admirará a ese Cristo glorioso que vendrá. Yo anhelo ese día. Yo espero ese día y todo cristiano lo debe anhelar. Entonces, la manifestación gloriosa de nuestro Dios, dice Tito, de Jesucristo, Él vendrá y nosotros esperamos esa manifestación. Entonces, esperar con gozo su regreso y ser fieles al Señor. Otra cosa, otro propósito de estudiar escatología es la predicación del Evangelio. Vamos a ver Mateo capítulo 24, versículo 14. Hay tantas cosas que se dicen de eventos. La gente se fija y vea lo que dice Mateo 24:14. Dice:
Cristo hablando, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quién de nosotros puede saber cuándo será predicado el evangelio en todo el mundo? No lo sabemos. Pero ¿a qué nos llama esto? A un amor, un deseo, un esfuerzo por predicar el evangelio de Cristo todos los días. Por apoyar las misiones y aquellos que están yendo a lugares lejanos a predicar a Cristo, porque solamente Él salva y solamente Él perdona y da vida eterna. Yo no puedo ir allá, pero voy a colaborar en lo que puedo. En mi trabajo, en mi estudio. Quiero yo que Cristo venga. Predique el evangelio. Predique el evangelio. Debe haber un gozo. Vamos a buscar Hechos 17, 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31. Marco, por favor, léame ese pasaje. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Debemos de predicar a Cristo, hermanos, porque vendrá un día de juicio para este mundo. Ser fieles al Señor. Ser fieles al Señor. El Señor nos llamó a cuidarnos y estar atentos también de muchos falsos engañadores que vendrán y falsos maestros. Entonces nosotros tenemos que conocer, tenemos que saber las cosas para estar prevenidos. Y los pastores debemos enseñar a las iglesias la verdad de las Escrituras, para que cada uno pueda saber y reconocer cuando vengan engaños y falsos maestros y falsas doctrinas. Y cuando la gente diga, bueno, el tal día, en tal mes, en tal fecha, ese día viene Cristo. Miren, muchos fueron engañados y siguen siendo engañados por ese tipo de cosas. Miren, hermanos, mi propósito, o yo no pretendo con este estudio hacer un estudio exhaustivo, por si alguno está pensando, de algunos libros del Antiguo Testamento, de Daniel, Ezequiel, Jeremías y los profetas menores. Yo no voy a hacer eso. Eso nos tomaría, si ya con solo lo que he estudiado y lo que me falta de estudiar, no vamos a hacer eso. Y eso no, o Apocalipsis. Pero no significa que no los vamos a tocar. Sí vamos a tener que tocar algunos, pero no es un estudio exhaustivo, para que ustedes lo tengan claro. ¿Qué deseo con este estudio? Deseo que el Señor sea exaltado, que esta iglesia sea edificada en Cristo. Deseamos algo muy importante: ser consistentes con la Escritura. Eso que nos enseñó el pastor Eduardo el trimestre pasado, ser consistentes y eso es lo que vamos a buscar, ser lo más consistentes con la Escritura. No pretendo o no pretendemos dar respuesta a cada pasaje de la Escritura. La profecía es difícil. No pretendemos en esto. Recuerden que los profetas recibieron cosas que ni ellos mismos podían entender. Los apóstoles también hablaron de cosas que para ellos todavía eran misterios, eran cosas reveladas, pero hasta cierto punto. Entonces no vamos a pretender con arrogancia y con orgullo decir que conocemos y podemos decir todo con plenitud. Eso sería arrogancia y orgullo. Pero sí queremos comprometernos con estudiar fielmente la Escritura y ser lo más consistentemente posibles con la Escritura. ¿Sabe usted lo que es un paradigma? ¿Alguien sabe aquí lo que es un paradigma? O sea, es un ejemplo o modelo de algo preconcebido. Es que ya es así. Es que yo siempre hago el arroz así. Y viene una hermana y... ¿Cómo hace el arroz así? No sabía que se podía hacer de esa forma. Y te echó abajo la forma de hacer arroz. Ahora lo voy a seguir haciendo así, más rápido, más fácil.
Bueno, así es. Un paradigma. Y esto, hermano, sería más fácil explicar escatología si no hubiera tantos paradigmas o conceptos ya preconcebidos y tantas enseñanzas. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos abra el entendimiento y que nos deje estudiar su palabra como está ahí. Y yo quiero que usted se haga preguntas. No solamente, hágase preguntas cuando lee. ¿Por qué así? ¿Por qué está escrito esto así? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Tal vez usted se identifica conmigo al desear entender escatología de la forma más simple, hermanos, de verdad que sí. Vea, vamos a ver una serie de palabras y términos que sinceramente yo le digo, para mí es difícil recordarlos. De verdad que sí. Yo tengo que tener una tablita ahí. Hay unos que el Señor le da una memoria, pero yo se identifica conmigo, a mí me cuesta. Pero no significa que por costarme no tengo que estudiarlo. Yo tengo que estudiarlo. Entonces, hay cosas que a veces eran especulaciones que yo escuchaba, pero ¿por qué está diciendo esto si no es, la Biblia no lo dice ahí claramente? Si la lectura normal de la Escritura no lo está explicando así. Entonces deseamos ser bíblicos en lo que vamos a estudiar. Tendremos que admitir que hay cosas que no podremos dar respuesta posiblemente, pero no impide que las creamos. Si el Señor las dijo, así son y las vamos a creer, hermanos. Así es. Si Él las dijo, así son. Y tenemos que tratemos de darle vuelta para no, hermanos, así son. Entonces vamos a creerlas porque ¿saben algo? Dios no miente. Dios no miente. Y eso es parte de la fe. Vean, las preguntas que ustedes tengan, porque esto va a generar preguntas, pero así. Y yo quiero pero mejor escríbamelas. Entonces yo necesito que usted se traiga un papelito, un cuadernito, un lápiz y escriba su pregunta, porque yo no voy a poder darle respuesta ahí, posiblemente hasta no tenga la respuesta en ese momento. Entonces yo necesito que usted la escriba porque necesito estudiarlas. Su respuesta y darle la mejor respuesta. Entonces le pido al Señor que sea ese mi compromiso de poder dar respuesta a sus preguntas hasta donde pueda ser, hasta donde se pueda llegar. Este tema se ha tornado controversial. Ya con solo eso yo digo una palabra controversial. Aquí decíamos que la iglesia sea edificada. No queremos que la iglesia sea... y como les dije, o no sé si lo mencioné, esta es la primera vez que voy a dar este tema, entonces confío en Dios que el Señor me asistirá. Entonces, hay diversas posiciones y hay creyentes que creen de diferentes formas. Sepan eso, que hay creyentes y no debemos juzgarlos. Porque una de las cosas peores que podemos hacer es comenzar a juzgar. Es que, no. Hermanos, con la Biblia abierta, si ellos nos permiten y podemos, estudiemos la Biblia juntos. Pero no vamos a crear controversias por esto. De eso no se trata. No se trata. Entonces, formas de estudio. ¿Cómo vamos a estudiar este tema de escatología? Vamos a estudiarlo de esa forma que aparece ahí, que ustedes lo están viendo. Primero, lo claro antes de lo difícil. Lo claro antes de lo difícil. Interpretar los pasajes difíciles a la luz de aquellos que están claros. No nos vamos a ir a meter a pasajes, muchos en Apocalipsis, que son figurados o figuras, sin antes haber estudiado en los evangelios y haber estudiado lo que Pablo y los otros apóstoles dijeron. Vamos a ir primero de lo fácil, de lo claro, a lo difícil. Así es como vamos a trabajar. Lo literal antes de lo figurado. Los pasajes figurados o metafóricos deben interpretarse dentro de los límites doctrinales establecidos por los literales. Si hay metáforas, vamos a entender de qué trata. Entonces, primero lo literal. Cuando yo hablo de literal, ¿qué significa? ¿Alguien sabe qué significa literal? A veces uno tiene algo exacto. Si yo les digo, bueno, vamos a ver algo. Si la Biblia dice, como de un cordero sin mancha, refiriéndose a Cristo, ¿está diciendo que Cristo es un cordero? No. Pero podemos
pensar en Abraham cuando él estaba subiendo al monte con su hijo Isaac y el Señor le dio un cordero trabado ahí en los zarzales y ese fue sacrificado en lugar de su hijo. Ese cordero es un animal, aunque nos refleja a Cristo, es un animal. Entonces, literal, vamos a entender el pasaje primero como es, de las palabras como están. Lo general antes de lo detallado, captar las verdades generales de la escatología antes de llegar a analizar los detalles de la profecía. Con respecto al contexto gramático histórico, nos referimos al sentido original de las palabras para el autor y los lectores originales. Ese libro fue escrito ¿en qué año? 95 después de Cristo. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Eso es importante. Aunque es aplicable a nuestras vidas, debemos entenderlo así. El género literario. ¿Qué es el género literario? ¿Eso qué es? ¿Es prosa? ¿Es poesía? ¿Es una oración? ¿Es un sermón? ¿Es una narrativa? ¿Qué es? Eso tenemos que estudiarlo de esa forma. La estructura del libro. ¿Cómo está estructurado el libro? Muchos aquí son buenos estudiantes del libro de Romanos. ¿De qué hablan los primeros capítulos del libro de Romanos? De la condición pecaminosa de los hombres. Entonces, bueno, hay una estructura del libro. Si nosotros estamos estudiando Hebreos con el pastor Eduardo, vamos a ver que el escritor de Hebreos dice, bueno, el resumen de todo lo dicho es esto. Bueno, él traía una línea de pensamiento y ahora va a llegar al punto central de esto. ¿Cómo está constituido? La estructura interna del texto. Y aquí es algo muy importante. ¿De qué trata este pasaje? No de lo que no, ¿de qué trata? Y hay que ser sinceros y honestos con el pasaje, con lo que está escrito ahí. Entonces debemos de tener cuidado con estas cosas. Otra cosa muy importante es lo que acabamos de estudiar en la clase, los pactos. Uy, hermanos, eso va a ser importantísimo y estamos en el momento perfecto para estudiar este tema de escatología, acabado de ver los pactos. Eso nos va a ayudar mucho en lo que vamos a estudiar. Y la analogía de la fe. Esta regla es básica y dice que las escrituras están en armonía unas con las otras. Y la mejor interpretación de cualquier pasaje se logra al estudiar las otras escrituras que tocan el mismo tema. La analogía de la fe se llama eso. Muy bien. Entonces todo esto para nosotros va a ser muy importante. Tenemos básicamente cuatro posiciones creídas, y hay como subdivisiones o cosas, básicamente cuatro. Hoy solo vamos a ver dos y la otra semana ya veremos dos y comenzaremos nuestro estudio. Entonces vamos a considerar la primera posición que han sostenido evangélicos durante mucho tiempo. La primera se llama dispensacionalismo o premileniarismo dispensacional. Pre significa ¿qué? Antes, para que estemos claros. Es la perspectiva de que Cristo ha de volver antes del milenio profetizado en Apocalipsis 20 del 1 al 10. El término milenio simplemente es un periodo de 10 años. Los 1000 años de Apocalipsis es un tiempo en que Cristo reina y Satán es atado. Los premileniaristas afirman que esto significa un reinado personal y físico de Cristo en la tierra durante 1000 años literales, o sea, 1000 años así, después de que regrese. El dispensacionalismo es más enfático en el punto de que Dios está llevando dos planes alternativos en distintas dispensaciones. Su plan para la nación judía por un lado y su plan para los gentiles y la iglesia por el otro. También afirma que Cristo vendrá en dos fases o partes. La primera será secreta y sacará a la iglesia del mundo antes de la gran tribulación. La segunda será gloriosa y pondrá fin al reinado del anticristo y marcará el comienzo del reino milenario de Cristo con la nación judía sobre el mundo. La separación iglesia-Israel es llamada distinción iglesia-Israel. Entonces,
Todos pueden ver el esquemita ahí. Entonces, eso es lo que dice. Entonces, tenemos aquí Israel, la nación, ese pacto de la ley. Después tenemos la edad de la iglesia o de la gracia, la venida o rapto secreto, pretribulación. Creo que lo escribí mal. Sí, está bien. Pretribulacional. Bueno, yo creo que está bien, me parece. Después tenemos la gran tribulación, que se refiere a eso, es antes de la tribulación. Como les dije, a mí todavía las palabras me comen, me cuestan. Entonces téngame paciencia. Tenemos la gran tribulación ahí. La segunda parte, allá Cristo revelado en gloria. Y tenemos a Israel como nación física, el pueblo allá en Israel, los israelitas nacidos, y los 1000 años o el milenio. Tal vez en esta lo podemos ver más fácil aquí. Entonces, Dios trata con Israel la dispensación de la ley. Dios trata con la iglesia, la edad de la iglesia. Y la gran tribulación, Dios trata con Israel. Entonces, así es como entiende a grandes rasgos el dispensacionalismo, los eventos futuros y las cosas que vendrán. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante con calma. Aquí está de forma muy general. En los años 1880 a 1920 hubo un debate fundamentalista modernista. Los modernistas negaron hasta la inspiración de la Biblia porque Cristo no había venido, entre otras cosas. Muchos creían que Cristo iba a venir en el año 1000, ¿ustedes sabían? Después de Cristo, en el año Cristo iba a venir. Y ahí siguieron. Entonces hubo un pleito, hubo una discusión. Cristo no ha venido. Entonces las escrituras están erróneas. Los fundamentalistas entonces trataron de buscar respuesta a esto. El dispensacionalismo fue una reacción conservadora para contestar los ataques liberales respecto a la razón de que Cristo no había venido. Debido a su posición conservadora, el dispensacionalismo fue y sigue asociado con el fundamentalismo. Por esta razón ha sido diseminado con tanto vigor hasta el punto que una persona podría ser llamada hereje por muchos fundamentalistas por no creer el rapto pretribulacional. No todos los fundamentalistas fueron captados por el dispensacionalismo. Uno de ellos fue Charles Spurgeon. Oigan las palabras de Charles Spurgeon con respecto a esto. Hemos oído que los que vivían antes de la venida de Cristo no pertenecen a la iglesia de Dios. Nunca sabemos lo que oiremos mañana. Y quizás sea una misericordia que estas absurdidades se revelen una a la vez, a fin de que toleremos estas estupideces sin morir de risa o de asombro. Entonces, muchos no fueron captados o capturados o encerrados por estas ideas de un rapto pretribulacional como creen los dispensacionalistas. Entonces, esta es una de las posiciones. Vamos a ver la otra. Premilenarismo histórico. Entonces ahí nosotros tenemos otro grafiquito que nos puede ayudar. Esta posición sostiene que Cristo ha de regresar antes del milenio profetizado en Apocalipsis 20. Sostiene que de esta forma de pensamiento es el que se encuentra más antiguamente en la historia de la iglesia. Es lo que sostienen. Implícitamente afirma que no ha de identificarse con una forma de dispensacionalismo que se encuentra en los primeros siglos de la iglesia. En los primeros siglos de la iglesia había un dispensacionalismo, pero ellos dicen no se nos asocie con esto. El premileniarismo ha sido llamado también pacto federal, ya que se asocia con la teología del pacto. Este nombre enfatiza que no hay una separación entre Israel y la iglesia. En lugar de esto, ve a la iglesia como el nuevo Israel de Dios. Rechaza la teoría del rapto secreto. Entonces, básicamente, aquí tenemos antiguo Israel, antiguo pacto, primera venida y resurrección de Cristo, edad del evangelio, nuevo Israel y la iglesia, segunda venida de Cristo en gloria. Ve que son nada más dos. Nuevo Israel, la iglesia, una misma cosa, y los 1000 años del milenio. Así es como ven ellos los eventos
futuros. Entonces, básicamente de estas dos formas. No pretendo que todo quede claro ahora porque esto va a llevar tiempo, hermanos, y vamos a ir analizándolo poco a poco. Pero la próxima semana vamos a comenzar a ver algo que nos ayude a ver la escatología de una forma más sencilla, a través de la Escritura. Entonces, para la próxima semana, yo tengo una tarea para todos, para todos los que son miembros de la iglesia, o aquellos que también nos visitan y conocen la Confesión de Fe de Londres de 1689, yo quiero que lean los 2 últimos capítulos de la Confesión de Fe de Londres, si usted la tiene, por favor. Entonces, vamos a estudiar 2 cosas, o van a responderme 3 preguntas. ¿Dónde están en este momento las almas de los malvados, los que no se arrepintieron de sus pecados y no creyeron el Evangelio, y qué están esperando ahí? ¿Qué esperan las almas de los que están con Cristo en este momento? Y la tercera pregunta, ¿cuál es el propósito de establecer un día de juicio para el mundo? Entonces yo quiero que ustedes traten de estudiar estos temas y traten de dar respuesta a estas preguntas que nos van a ayudar mucho en todo el estudio que vamos a comenzar a tener de escatología. Entonces, si usted tiene preguntas, le pido que las apunte y me las dé en un papelito, por favor. Entonces va a ser necesario que usted se traiga su cuaderno, su lapicero, su lápiz. Y recuerde que estas enseñanzas quedan grabadas y usted las puede volver a escuchar en la página de la iglesia. Si usted no tiene internet, es una buena oportunidad para compartir con un hermano que tenga internet, y van y se sientan juntos y la vuelven a repasar. Entonces, damos gracias a Dios, vamos a orar y vamos a tener el tiempo para ir al baño o alguna necesidad y saludar a los hermanos y estar prontamente aquí 10:35. Oremos. Señor, te damos gracias por estas cosas que hemos estudiado. Te pido que